Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, la psicología del desarrollo, o sea, cómo intentamos explicar el crecimiento. Exacto. Tenemos aquí unos extractos de un módulo formativo, bastante denso, sobre las grandes teorías que buscan entender cómo cambiamos, bueno, desde que somos niños hasta la adolescencia. Mm, La idea es desgranar un poco estas teorías, que a veces son complejas, y pillar sus conceptos centrales. Vamos a hacer un recorrido por diferentes formas de ver el desarrollo. Eso es. Y es que estas teorías, en el fondo, intentan responder preguntas como, bueno, las de siempre. ¿Qué pesa más, la naturaleza o la crianza? ¿Somos activos en cómo nos desarrollamos o más bien pasivos? Ujú. ¿El cambio es continuo, poquito a poco, o va por etapas, a saltos? Y las áreas del desarrollo, lo físico, lo mental, lo social, ¿van juntas o por separado? Vamos a ver cómo ciertas visiones del mundo, como la mecanicista, que nos ve como máquinas que reaccionan, o la organísmica, que nos ve más como organismos vivos, activos, que evolucionan, pues han influido en todo esto. Ya. Aunque hoy en día, la verdad, muchos teóricos tienden a integrar, a ser más eclécticos. Pues arranquemos, si te parece, con el psicoanálisis. Freud, claro, a principios del siglo XX. Él nos habló del consciente, preconsciente e insciente, Fundamental eso. y de la importancia de las pulsiones, sobre todo la sexualidad y la agresividad. Nos suenan las etapas psicosexuales: oral, anal, fálica, Sí, latencia y genital también. centradas en distintas zonas del cuerpo. Eso es. Y por supuesto el ello, el yo y el superyo, siempre buscando un equilibrio ahí un poco precario. El conflicto interno como motor, ¿no? Sí, Esa era un poco la idea central de Freud. justo. Pero bueno, el psicoanálisis no se quedó ahí estancado. Salieron otras figuras importantes. Anna Freud, por ejemplo, con los mecanismos de defensa, Ah, sí. o teóricos que le dieron más peso a lo interpersonal, como Sullivan. O la teoría de las relaciones objetales con Melanie Klein, que se centró mucho en cómo interiorizamos las relaciones tempranas. Entiendo. Y enfoques más centrados en la identidad, como los de Kohut o Erik Erikson. Las 8 etapas psicosociales de Erikson son cruciales, ¿sabes? Confianza versus desconfianza, identidad versus confusión de roles en la adolescencia. Claro, esas son muy conocidas. Porque resaltan factores socioculturales y también, muy importante, el papel activo de la persona al afrontar esas crisis vitales. Y ojo, que también hubo rupturas fuertes. Adler con su complejo de inferioridad. Cierto. Jung, que se desmarcó hablando del inconsciente colectivo y los arquetipos. Patrones universales preexistentes, que curiosamente tienen un eco en la etología moderna. Cambiando radicalmente de tercio, ¿eh? Nos vamos a las teorías del aprendizaje. John B. Watson, el padre del conductismo, era, bueno, bastante radical. Sí, muy radical. Decía aquello de, dadme una docena de niños sanos y haré de ellos lo que quiera, ¿no? Para él, todo era crianza, ambiente. Solo importaba la conducta observable, lo que se podía medir. Exacto. Nada de mente, eso era una caja negra. Aprendizaje por asociación, hábitos. El desarrollo era continuo, sin etapas, modelado totalmente por el entorno. Skinner siguió un poco esa línea con el aprendizaje operante. Básicamente, las conductas se mantienen o desaparecen según sus consecuencias, refuerzo o castigo. Si algo te funciona, lo repites. Si te castigan, pues dejas de hacerlo. Parece simple, pero... Pero claro, llegó Albert Bandura y añadió una capa fundamental con el aprendizaje social u observacional. Dijo, oye, que no somos solo reactivos, también pensamos. Ajá. Procesamos información, reflexionamos sobre las consecuencias de lo que vemos hacer a otros, a los modelos, aprendemos viendo. El famoso experimento del muñeco bobo, ¿no? Ese mismo. Introdujo el concepto de determinismo recíproco. La persona, su conducta y el ambiente se influyen mutuamente en una interacción constante. Ya no somos solo producto del ambiente, también influimos en él. Y de ahí un nuevo giro. Volvemos a mirar dentro con las teorías cognoscitimo-evolutivas. Piaget aquí es el gran referente. Sin duda. Se centró en cómo nuestra inteligencia, nuestra forma de pensar, se adapta al medio. Hablo de los esquemas cognitivos, esas estructuras mentales que usamos para entender el mundo, y cómo se van haciendo más complejos con la maduración. Conceptos clave. Asimilación, que es intentar encajar lo nuevo en lo que ya sabemos. Como el niño que llama perro a una oveja la primera vez que la ve. Exacto. Y la acomodación, que es modificar esos esquemas para entender algo nuevo. Pues no, esto es una oveja. Y el desequilibrio, que nos impulsa a aprender. Y sus famosas etapas, claro,
sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Un cambio cualitativo en cómo pensamos. Piaget, la verdad, rehabilitó el estudio de la cognición. Sí, aunque también le llovieron críticas, ¿no? Como que subestimaba un poco las capacidades de los niños pequeños. Sí, sí. Y ahí entra Vygotsky, por ejemplo. Él puso el acento en la interacción social y la cultura como motores del desarrollo cognitivo. Rechazaba etapas universales. Interesante. Decía que aprendemos a pensar gracias al diálogo, a la interacción con otros que saben más. Y luego está la teoría del procesamiento de la información, que compara la mente con un ordenador. La metáfora del hardware y el software. Eso es. Ve el desarrollo como cambios continuos, cuantitativos, en cómo procesamos la información. Atención, memoria, estrategias. Es útil, pero bueno, quizá un poco reduccionista. Se le critica por dejar fuera la complejidad humana, ¿no? Los sueños, la creatividad, las emociones. Y todavía hay más enfoques, ¿eh? Gesell, por ejemplo, defendía la maduración biológica casi como un programa genético que se despliega solo. Un florecer, decía. Sí, un enfoque muy biologista. Y la etología, con Lorenz, Tinbergen, Bowlby, que estudia las conductas que están, digamos, biológicamente programadas para la supervivencia. Como el llanto del bebé para llamar la atención o el ejemplo clásico, el apego, esa necesidad innata de vincularnos a un cuidador. Claro. Y resaltan la idea de periodos críticos o sensibles, momentos clave para que se den ciertos aprendizajes o vínculos. Conecta un poco con ideas psicoanalíticas y junguianas sobre el peso de las experiencias tempranas y esos patrones innatos. Y ya para terminar de complicarlo todo, o de integrarlo, según se mire. O de integrarlo, sí. Uri Bronfenbrenner y su teoría de los sistemas ecológicos. Esta me parece fascinante. Es muy potente, sí. Ofrece una visión contextual muy rica. Describe cómo estamos influidos por un montón de sistemas que están interconectados. A ver, cuéntanos un poco. Pues mira, está el microsistema, lo más cercano. La familia, la escuela, los amigos. Luego el mesosistema, que son las conexiones entre esos microsistemas. Cómo se relaciona la familia con la escuela, por ejemplo. ¿Vale? Luego el exosistema. Entornos donde no estamos presentes directamente, pero nos afectan. El trabajo de los padres, las decisiones del ayuntamiento. Entiendo. El macrosistema, que es la cultura, la ideología dominante, las leyes, y el cronosistema, que añade la dimensión del tiempo, los cambios a lo largo de nuestra vida y los cambios históricos. Uf, es complejo, pero te da una visión súper amplia de todas las influencias. Un análisis muy exhaustivo de los contextos. Exacto. Te permite ver cómo un problema, por ejemplo, en el rendimiento escolar de un niño, microsistema, puede estar relacionado con el estrés laboral de sus padres, exosistema, y con las expectativas culturales sobre el éxito académico, macrosistema. Bueno, queda claro que una única respuesta para explicar cómo nos desarrollamos, pues no la hay. No, desde luego. Hemos pasado por las profundidades del inconsciente de Freud, por cómo aprendemos mirando a otros, cómo evoluciona nuestro pensamiento paso a paso, el peso de la biología y ahora esta red de contextos de Bronfenbrenner. Cada teoría aporta su granito de arena, su perspectiva. Exacto. Y por eso la tendencia actual hacia el eclecticismo, hacia intentar integrar, reconoce precisamente esa complejidad. Quizás la reflexión final para quien nos escucha podría ser, bueno, A ver. teniendo en cuenta toda esta interacción constante entre biología, experiencia, sociedad, cultura, historia, que dibujan las distintas teorías, ¿cómo podría cambiar nuestra forma de entender, no sé, el aprendizaje, ya sea el nuestro o el de otros? O la crianza, o incluso la manera en que reflexionamos sobre nuestra propia vida, ¿no? El simple hecho de saber que existen todas estas lentes, todas estas formas de mirar el desarrollo humano, da que pensar, ¿verdad?